Bueno, pues vamos a dar comienzo con la enseñanza. La enseñanza hoy es para mí realmente muy especial. Muy especial. Si no terminamos, vamos a seguir mañana. Todo esto vamos a tratar de conectarlo, ¿verdad? Aquí está pues la base de la enseñanza, que tiene que ver que es de Levíticos 12 a 15, pero de ahí vamos a sacar algo que es muy importante, que todos como congregación, como seguidores, ¿verdad?, de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nosotros podamos verdaderamente valorar. Para las personas que no hayan escuchado una enseñanza parecida, es muy importante poner atención, ver las demás enseñanzas. Puedes preguntar con toda confianza en un mensaje, ¿verdad?, mandármelo en inbox, ¿verdad?, el privado, y vamos a contestar pues con todo nuestro corazón, ¿verdad?, tratando de siempre apegarnos a la verdad bíblica. Esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender. Vamos a ver esta enseñanza, pero vamos a orar primero. Bendito Abba Celestial, te damos muchas gracias por tu misericordia para nosotros. Muchas gracias por tu amor. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Has sido bueno realmente con nosotros. Bendito eres. Nos ha alcanzado tu misericordia. En tus manos encomendamos nuestras vidas y te damos muchas gracias por este día de reposo, por este comienzo de mes. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, es que oramos. Muchas gracias, porque queremos con todo nuestro corazón que tú acrecientes nuestro temor a ti, que el temor de Yahweh sea en nuestras vidas, porque es necesario que así sea, y que tengamos temor de ti y no temor al hombre. Bendito eres, que te amemos a ti más que cualquier otra cosa, y que de ahí emane todo lo demás, de nuestro amor, nuestro agradecimiento a ti, pero también nuestro temor a ti. Bendito seas para siempre. Aquí nos encomendamos en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, las porciones de esta semana eran dos porciones cortas, ¿verdad? Es Tazria y Metzorah. Ella concibe y leproso, y nos vamos a enfocar en que en estos escritos, ¿verdad?, se habla acerca de la ley para el leproso, la ley para el inmundo, ¿sí? Entonces, a mí me llamó mucho la atención de esto, precisamente lo que son los leprosos. Y nosotros tenemos que tener un entendimiento en lo espiritual acerca de este tema. Y vamos a verlo, cómo es que la palabra habla acerca de esto. Y cómo es que la ley, ¿verdad?, la instrucción de parte del Padre, de nuestro Abba, dice claramente cómo es que se tenía que tratar con un leproso, ¿verdad?, en la congregación, en la comunidad de Israel. Y había diferentes ritos para poder ahora sí que purificarse, y si era purificada la persona, pues tenía que hacer algunos sacrificios. Más que ritos, eran instrucciones claras de parte de Dios para saber si la persona iba a sanar o se declaraba inmunda. Y aquí es donde nosotros, tenemos que poner mucha atención para nosotros entender qué es lo que es inmundo y qué es lo que es limpio. Y cómo es que el Señor está tratando de que nosotros seamos limpios. La inmundicia en sí misma, ¿verdad?, que en nuestra propia naturaleza como humanos podemos tener diferente tipo de inmundicia. No nos alarmemos con esta palabra, pero llevamos un tiempo de purificación, de limpieza, y quedas limpio, ¿sí? Pero el que permanece en la impureza, aquí hay algo muy importante: el que permanece en la impureza no puede acercarse a Dios, necesita ser limpiado, ¿sí? Y aún el que está limpio, si por alguna causa se contamina, tiene que ir inmediatamente a limpiarse, porque es necesario que los que nos acercamos a nuestro Dios, a nuestro Abba, estemos en limpieza, estemos limpios. ¿Por qué? Porque la limpieza tiene que ver con santidad, con ser kadosh. En hebreo la palabra es kadosh, y quiere decir ser apartado, ser separado. Aún y más real
la interpretación de la palabra Kadosh es ser diferente. El propósito de Dios en la palabra de Dios era hacer, y es en este tiempo, hacer un pueblo diferente. Un pueblo diferente, que no se asemejara con las demás naciones, sino que pudiera verdaderamente poner por obra la instrucción que Él daba para que ese pueblo permaneciera de una manera pura, limpia, y aún pudiera ser luz para las naciones. Entonces esto es muy importante que nosotros lo entendamos según la Biblia. Muy bien, vamos a ver. Sabemos, ¿verdad?, que la lepra es una enfermedad que se da en la piel, pero la palabra del Señor habla acerca de diferentes tipos de lepra que podía ser en la piel, en la cara, en la calva, etc. También habla acerca de lepra, ¿verdad?, que había en algunas construcciones, es decir, que se producía algunas manchas, no podían repararse y tenía que desalojarse o destruirse ese lugar, así como diferentes tipos de vestimentas. Vamos a verlo según la palabra. Vamos a Vayikra. Vayikra en hebreo, ¿verdad?, es el nombre verdadero, que quiere decir y él llamó, y se tradujo como Levíticos, que quiere decir acerca de los levitas. O sea, es decir, el nombre original del libro en la Biblia, pues en realidad no va muy de acuerdo al nombre que se hizo en castellano o aún en inglés. Muy bien, vamos a leer lo que dice la palabra del Eterno. Vayikra, Levítico 13:59. Esta es la Torá. Voy a hacer un énfasis ahorita en la Torá, va a ser un paréntesis, para que nosotros todos podamos entender. Torá se tradujo como ley. La Torá es más que leyes. La Torá es más apegado a una traducción como instrucción, no ley solamente. Sin embargo, a través de los siglos se fue conociendo como la ley. Sin embargo, también, mucho más antiguamente, no se decía ley, se decía Torá. Torá en español o en cualquier otro idioma en sí mismo no tiene traducción. No tiene traducción. Las palabras que no tienen traducción se debieron haber pasado a los idiomas así como tal. Entonces, por eso es que lo pongo. Esta es la Torá y habría que entender qué es. ¿Sí? La Torá, la instrucción de Yahweh, del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, ¿verdad?, está primeramente en los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocemos desde Génesis hasta Deuteronomio. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, esta Torá que nosotros sabemos, esta Torá, para que se oiga un poquito mejor, ¿sí?, fue dada por Dios, fue dada por el Eterno, por el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Fue con el propósito de que la palabra, la Torá, fuera en el pueblo y santificar ese pueblo con esa Torá, haciéndolo un pueblo diferentes, con instrucciones, leyes, normas, aún historias, anécdotas, etcétera, que hicieran ahora sí que una marca en el pueblo de Dios. Esa es la Torá, ¿sí? Cuando nosotros vemos el significado histórico-cultural de Torá, Torá tiene que ver con el amor de Dios con el pueblo de Israel. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Espero, si tienen algunas dudas, como les digo, por favor, márquenme, pónganme un mensaje y yo les voy a enviar toda la información que se necesite. Muy bien, esta es la Torá para la plaga de la lepra, del vestido de la lana o de lino, o de urdimbre o de trama, o de cualquier cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. Y ahí es el punto, limpio o inmundo. Sigamos. Versículo 14. Esta es la Torá, la ley, acerca de cualquier infección de lepra y de tiña, de la lepra del vestido de la casa, acerca de la hinchazón, de la costra y de las manchas blancas lustrosas, para instruir cuándo es impuro y cuándo es limpio. Esta es la ley sobre la lepra. Y este es el enfoque que queremos dar, que hay una instrucción para entender qué es impuro y qué es limpio.
Hay cosas que son impuras y hay cosas que son limpias. Eso es lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Veamos. Sí. Entonces, vemos esto en Deuteronomio 24 y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Porque esto es muy importante. En Levítico nos están dando la ley de la lepra, de lo que es limpio y lo que es impuro. Vamos a ver. En cuanto a la plaga de lepra, está hablando Moisés con todo el pueblo, ¿verdad? Son palabras del Eterno de Dios para el pueblo. Pon cuidado en guardar escrupulosamente, dice. Pon cuidado en guardar escrupulosamente todo lo que os enseñen los sacerdotes levitas y en obrar conforme a ello. Según les es ordenado, así cuidarás de hacer. Fíjense qué importante. Qué importante. Cuando está hablando de la lepra, en este versículo, en el 9, nos da más luz de qué es lo que se quiere decir. Recuerda, dice, recuerda lo que Yahweh tu Elohim hizo a Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, en el camino cuando saliste de Egipto. Y aquí hay algo muy importante. Cuando estamos hablando de la lepra de Miriam, Miriam se llenó de lepra por un pecado. Ella empezó a murmurar. Pongan mucha atención, por favor. Esto es para mí muy importante como pastor en esta quejilá, en esta congregación. Para mí es muy importante esto. Por favor, pongan atención. Miriam se contaminó por estar hablando de su autoridad. Se creyó con derecho de tomar la palabra y dar su opinión en algo que no le incumbía. Aquí dices, bueno, es que es muy duro. Aquí el asunto es que Dios, cuando ella hizo esto, ¿sí?, ella se llenó de lepra. Y dice la palabra que Dios se airó, se enojó en gran manera. Después, por la intercesión de Moisés, porque a él es el que estaba criticando, Moisés intercedió por ella y Dios la sanó de esa lepra. Cuando vemos todos los pasajes que hablan de la lepra, aquí hay algo muy especial, porque estamos hablando también de que hay un rey en la palabra de Dios, Jeroboam, si no me equivoco, que habla en la palabra de Dios acerca de cómo es que él se contagió de lepra. Y él quiso tomar el incienso, ¿verdad?, y hacer cosas que no le correspondían, aún siendo rey. Y dice la palabra de Dios que lepra le salió en la frente. Me llama mucho la atención que fuera en la frente, porque el sumo sacerdote traía una diadema donde decía Yahweh Kadosh, o Kadoshim Yahweh, más bien, santificado para Yahweh, apartado para Yahweh, y era exclusivo de uso del sumo sacerdote. Entonces aquí hay algo muy importante y una lección que nosotros tenemos que aprender. Lo voy a emplear, no me vayan a apedrear por esto, lo voy a emplear hacia todo lo que dice la palabra, porque igual la palabra lo respalda, ¿verdad? En Romanos, ¿verdad? Habla acerca de las autoridades. Hacemos mucho énfasis en esto porque yo quiero, hermano, que nosotros no tengamos lepra. No nos contagiemos de lepra, porque hay una lepra física. Pero ahorita vamos a ver cómo dice la palabra de Dios que todo lo que se escribió en la antigüedad es para enseñanza de nosotros ahora. Entonces, si bien es cierto que ahorita no estamos enfermos de lepra, yo tengo plena seguridad en que muchos están enfermos de lepra espiritualmente y tienen que sanar. ¿Por qué? Porque han hecho cosas, se han tomado libertades que Dios no les ha dado. No se tiene autoridad para hacer ciertas cosas y se hacen. Esto es muy importante, importantísimo, porque es para la sanidad. Es para que nosotros verdaderamente, siendo sacados de Egipto, y yo creo que en este tiempo proféticamente estamos viviendo eso, ya fuimos sacados de Egipto y viene un tiempo muy especial. El encierro en el que estamos tiene también un significado profético, así lo creo. Yo no creo que esté pasando esto mundialmente y que estemos encerrados en casa
todos, ¿sí? Y que Dios no tenga incumbencia en esto. Perdónenme, pero no lo creo. Yo no creo que sea algo a nivel mundial, en todos los países, en todas las naciones, y que el Dios eterno, el todopoderoso, esté de lado nada más mirando a ver cómo nos las arreglamos. No es así. Dios en su soberanía y como el único creador, todo esto a Él le pertenece y no hay nada que se le salga de su control. Entonces pongamos mucha atención, esto es muy importante. Veamos. Entonces, recordemos, Miriam, me hubiera gustado hacer todas las, no lo voy a hacer, pero me hubiera gustado tener hacer el estudio de la relación que hay entre los leprosos de la Biblia y los pecados que cometieron. Ahorita nada más les menciono, Miriam en su osadía se puso a criticar al escogido de Dios, a la autoridad. Fue llenada de lepra. El rey Jeroboam, si es Jeroboam, ahí lo apunté, miren. En la hoja blanca. Tráeme. Sí, el rey Jeroboam en la frente quiso hacer cosas que no le correspondían. Sí, es Jeroboam. Así es. Entonces, el rey Usías también, ¿verdad? Usías es el que tiene ¿cómo se dice? La lepra en la frente. Pero el rey Jeroboam también murió con lepra. Entonces esto es muy importante que nosotros lo veamos. Muy bien. Cuando nosotros estamos viendo esta palabra, dice, lo que os enseñen los sacerdotes y levitas. Cuando nosotros hablamos de esto, quisiera que fuéramos a Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Todos en sus Biblias. Yo lo voy a buscar aquí en mi Biblia electrónica. Éxodo 19:6. Dice la palabra del Eterno. Espero que se pueda ver muy bien. A ver. Aquí lo voy a subrayar. Ups. Permítame, Aquí tengo un fallo. Pero ya lo vamos a arreglar. Paciencia. Este tiempo es para que nosotros seamos pacientes. Muy bien. Ándale. Entonces, Éxodo 19:6. Aquí lo tengo. ¿Sí se alcanza a apreciar? Lo quiero hacer grande, pero no puedo. No sé qué pasa. Bueno, estas cosas suceden, no sé por qué. Se los voy a leer. Dice, Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas cosas son las palabras que hablaron a los hijos de Israel. Cuando aquí está hablando, antes de que estuvieran establecidos los que iban a ser, ahora sí que los levitas y los sacerdotes, en el corazón del Eterno era que todo el pueblo fuera sacerdote. Todo el pueblo fuera sacerdote. Y esto era algo muy importante porque la palabra nos enseña que Él en su corazón está en que nosotros seamos un pueblo de sacerdotes para que nosotros podamos ser luz para las naciones. Hasta este momento creo que no hemos brillado tanto. No hemos brillado tanto. ¿Por qué? Porque no hacemos realmente lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces esto es muy importante que nosotros pongamos por obra. Si nosotros, ¿verdad?, tenemos duda de esto, cuando nosotros vemos la concordancia de esta enseñanza de ser sacerdotes, aquí se las voy a poner para que le tomen foto, ¿sí? Nosotros vemos que en Isaías 61 se habla también
de ser un pueblo de sacerdotes. Ahí lo tengo. En 1 de Pedro 2:9 también se habla de que somos un real sacerdocio. En Apocalipsis 1:6 dice, y la Reina Valera no está bien traducida, en realidad no dice reyes y sacerdotes, dice que seamos un reino de sacerdotes. Y eso está comprobadísimo que así es. En Apocalipsis 5:10 también, reino de sacerdotes. En Revelaciones, en Apocalipsis 26, también dice acerca de que en el futuro, cuando el Señor venga, vamos a ser sacerdotes para Él. En Isaías lo menciona también, sacerdotes de todas las naciones. ¿Ok? Entonces, en el sentido en que el Señor nos está hablando acerca de que no tengamos ninguna impureza, que seamos limpios delante de Él, nosotros tenemos que ejercer como su pueblo, comprado con la sangre del Mesías, ¿sí? Tenemos que ejercer nuestro papel sacerdotal, ¿sí? Como su pueblo. Muy bien. Entonces, que el Señor nos ayude y que haya revelación para ver qué es lo que quiere decir esto. Cada hogar, en cada familia debe haber un sacerdote. Por cierto, en la palabra de Dios no hay sacerdotisas, hay sacerdotes. Cuando se habla de sacerdotisas, para las hermanitas cristianas que creen que sí se puede hacer, no se puede hacer. Cuando se habla de sacerdotisas, en el contexto bíblico, las sacerdotisas, pero así eran prostitutas, ¿sí? Que hacían rituales, eran prostitutas rituales. En el pueblo de Dios, como es un pueblo diferente, en el pueblo de Dios no había sacerdotisas, había sacerdotes, ¿sí? Y de hecho en hebreo se llaman kohen, ¿verdad? Entonces, los kohen tenían que ser apartados, y el Señor tiene en su corazón, ¿verdad?, que el sacerdote sea protección para su mujer, que sea verdaderamente un hombre que sea de bendición para su mujer. El oficio de sacerdote, además de que tenían que vivir en santidad, ellos tenían que verdaderamente ser maestros de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que en un tiempo va a haber quien no enseñe la palabra, porque todos vamos a conocerlo a Él directamente. El propósito es de que todos nosotros, no que seas el gran erudito ni el gran maestro, no, pero suficiente conocimiento para poder instruir a tu esposa y a tus hijos. Eso está en el corazón de Dios. Si eso se practicara, independientemente de que seas doctor, ingeniero, albañil, vendedor, comerciante, empresario, no importa a qué te dediques, en una familia sana, independientemente del oficio del padre, el padre debe de ser un instructor, debe ser un maestro, un sacerdote, un pastor dentro de su familia. Y para eso él tiene que dar tiempo para instruirse también, con gente que pueda enseñarle de acuerdo a la palabra de Dios, y él tomar tiempo para hacerlo también a solas. Ok, dejando esto claro, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que el oficio sacerdotal en realidad en el corazón de Dios está que sea para todo el pueblo del Señor, el pueblo que ha sido comprado con la sangre del Mesías. Veamos, sigamos aquí. Entonces aquí vimos ¿cómo es que dice la palabra? Recuerda lo que Yahweh tu Elohim hizo a Miriam en el camino cuando saliste de Egipto. Y aquí hay que entender, ponerle mucha atención a la palabra, voy a poner enlace, ¿sí? A la palabra escrupulosamente, ¿sí? Todo lo que os enseñen los sacerdotes y levitas, y en obrar conforme a ello, según les he ordenado. Muy bien, vamos a continuar. Espero se esté entendiendo. Esto lo bueno es que se está grabando y lo puedes escuchar cuantas veces sean necesarias. Muy bien, y aún si no estás de acuerdo en algo, puedes escribirme y podemos platicarlo. Muy bien, veamos. Muy bien, vamos a continuar en la palabra. Ezequiel 22:26.
Sus sacerdotes, fíjense, ahora sí que el regaño de parte de Dios. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Todas estas lecturas de capítulo 12 al 15 en Levítico tienen que ver con que nosotros entendamos que Dios hace diferencia entre lo que es impuro y lo que es limpio. Y los sacerdotes, entiéndase, el pueblo de Dios comprado con la sangre de Yeshua el Mesías, Jesucristo, Yeshua es en hebreo, ¿sí? Tiene que ser verdaderamente, ¿verdad?, un pueblo que sea para instruir a los demás, aún con el ejemplo. Fíjense qué tremendo. Porque nosotros probablemente no tengamos el vocabulario para hablar con nuestros familiares. Tal vez queremos evitar problemas, tal vez no podemos, etc. Pero nuestras familias, nuestra relación entre esposa y esposo y padres con hijos y el fruto, nuestros hijos, tienen que dar testimonio. Tiene que ser mejor. Si no es mejor, algo anda no correcto, no nos estamos alineando. Hermanos, este es un tiempo de estar encerrados para alinearnos con Dios, con el Dios de la Biblia. Esto no es palabra mía, pero lo entendí que es de parte de Dios. Un hombre empezó a hablar y compartir un tiempo para alinearse con Dios. Estoy completamente de acuerdo con esa palabra. Tiempo para alinearse con Dios. Ya no creer en lo que nosotros creíamos que es, sino verdaderamente ir a la Biblia para ver si estamos en lo correcto o no. Para ver si dice la Biblia que nuestras prácticas son de inmundicia o son limpias. Para ver si la Biblia avala que eso es pecado o no lo es. No tiene que ver con lo que nosotros pensemos ni con lo que nosotros sintamos. Tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra de Dios a través de nuestro Salvador que conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Es necesario que entremos a libertad. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Y contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Y aquí es donde está el problema. Los que se están representando a la iglesia de Dios, no, en muchos casos no se hace diferencia entre lo que es profano y lo que no es profano. No hay diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces aquí hay algo muy tremendo. Que eso está menguando en que realmente nosotros podamos ser luz. Hermanos, pongamos atención. Dice, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. No, eso ya no es, eso es legalismo y judaísmo. La palabra de Dios dice que eso es legalismo y judaísmo. Pastor, si algún pastor o algún líder escucha este video, por favor, con toda honestidad delante de Dios, te pido que hagas un estudio con todo respeto. Yo no me quiero brincar trancas ni hacer algo alboroto. Yo creo que es un tiempo de no estar regateando con la palabra. Vienen tiempos muy difíciles, eso es mi convicción. Y por eso lo estoy diciendo. Cualquier líder, cualquier persona que esté al frente de grupos enseñando, le pido que con toda honestidad y paciencia, con humildad, haga un estudio de tapa a tapa de la Biblia acerca del día de reposo. Y que descubra qué importancia le da a Dios, qué importancia le da a Jesucristo, qué importancia le da a Pablo, qué importancia tiene el día de reposo con cuestiones proféticas para este tiempo. ¿Cómo voy a entender profecía realmente si no soy verdaderamente conocedor de lo que es el día de reposo? Es en serio que lo digo con todo mi corazón, sin orgullo, sin soberbia, en humildad. Les pido que por favor se metan a estudiar esto. Es muy importante según lo que dice la Biblia. ¿Ok?
vamos a ver lo que dice la Biblia. Yo no voy a estar regateando con la Biblia, es lo que dice y hasta ahí vamos a llegar. Y de mis días reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Fíjense qué tremendas palabras. Por eso, quise poner las fechas, porque Ezequiel es contemporáneo de Jeremías. En ese tiempo trajo juicio Dios sobre Israel. Bien tremendo, ¿verdad? Porque el pueblo no quería acatar la orden de Dios, haciendo ver al pueblo qué es lo que es santo y profano, qué es inmundo y limpio, qué es la importancia del reposo y las fiestas de reposo del Señor, cómo es que se tienen que tratar las cosas santas de Dios. Eso era lo que el Señor hacía cuando el pueblo desobedecía, traía juicio. 44:23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ezequiel, palabras proféticas. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Vamos a continuar. Levítico 10:8. Dice así: y Yahweh habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Fíjense qué tremendo. Porque cuando se está hablando del tabernáculo de reunión, se está hablando del lugar donde el Señor manifestaba su presencia. Y aquí, ¿verdad? Para todas las personas que son espirituales, ¿verdad? Y que hablan de la borrachera del Espíritu, que por cierto está sacada de contexto en lo que dice el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice, fíjense por favor, y la palabra de Dios es eterna, no cambia. Dice la palabra que la hierba se va a secar y la flor se va a marchitar, pero su palabra es para siempre. Mateo 5:17 dice a través de la boca del Mesías que Él no vino a quitar la ley y los profetas, sino a serla repleta. ¿Ok? Entonces, y aquí hay varios estudios, aquí mismo en la página de Facebook por donde nos estás viendo, ahí hay varios estudios que hablan acerca de esto. Si tienes duda, yo después te puedo mándame la pregunta y yo te mando el estudio que se requiere. ¿Ok? Dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Tenía que haber, para entrar en la presencia del Eterno, estar completamente cabal, en los 5 sentidos. Verdaderamente tenían que estar disciplinados para acercarse a la presencia del Señor. Y ahora hablar de la presencia del Señor y estar en el tabernáculo, en la reunión, de las reuniones, y decir, este es el tabernáculo del Señor, aquí está la presencia del Señor, ¿sí? Y se hace una borrachera literalmente. Es que tenemos libertad. Eso no es así. Eso no es así. Ni el Señor lo enseñó así, ni tampoco Pablo, ni Pedro, ni Juan. Vámonos a la Escritura. Vámonos a la Escritura. Por cierto, me llamó mucho la atención lo que se está comentando, ¿verdad? Porque en el año nuevo, el 31 de enero, aún el 31 de diciembre del 2019 y el 1 de enero, ¿sí? En esas fechas se levantaron para decir que este año algunos profetas iba a ser de abundancia, que iba a ser buenísimo, que era el tiempo de la prosperidad. Hermanos, por favor, seamos sensatos. Hay que revisar todas esas profecías. La Biblia dice que se examinen. Económicamente, todos están diciendo, todos completamente, ¿sí? Que este año va a ser el peor en décadas. No se va a mejorar lo que está sucediendo por la pandemia de aquí a diciembre. Eso no es verdad. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles. Entonces, revisen las profecías que recibieron. Y si las personas que hablaron esas profecías en nombre del Dios de la Biblia no se retractan y piden perdón, tú no tienes nada que hacer ahí, en ese grupo. Tienes que salirte. Hermanos, me atrevo a decirlo porque las circunstancias son malas. Son malas y es necesario ya no jugar. Sigamos. Vamos a ver. Y dice, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, otra vez, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel
todos los estatutos de Yahweh. Les ha dicho por medio de Moisés. Entonces aquí hay algo muy importante, porque la palabra está hablando de que tiene que ser enseñado a los hijos de Israel, al pueblo de Israel. Tanto Pablo, tanto en Romanos capítulo 11 como en Efesios capítulo 2 y más escrituras, hablan de que los que son en la fe de Yeshua el Mesías, es decir, Jesucristo, que fueron comprados con su sangre, son, ¿verdad?, injertados en Israel, son conciudadanos de los santos de Israel. Entonces, si bíblicamente y por fe, por la obra del Mesías, yo soy Israel, yo necesito entender los estatutos de Yahweh y ponerlos por obra. Amén. Amén, espero que hayan dicho. Aleluya. Muy bien, sigamos. Cuando nosotros vemos todo esto de la lepra y que vemos que, espérame, o sea, yo probablemente sí estoy con lepra, ¿verdad? Porque sí he hablado de mis autoridades. Sí he tomado algunas decisiones que no. Quiero pasar por encima de mi marido. Quiero pasar, no me interesa lo que diga el pastor, o sea, yo sé más. ¿Sí? Yo puedo hacerlo solo o sola. ¿Sí? Y aún saltarnos a lo que dice la palabra de Dios en Romanos acerca de las autoridades. Yo tengo derecho como ciudadano a exigirle al gobierno y aún a criticar al presidente de la república, a los gobernadores, a los presidentes municipales. Hermanos, si ellos son autoridad, tú no tienes derecho a criticarlos. Tienes derecho a orar por ellos. Tienes derecho a bendecirlos. Y no quiere decir que estás de acuerdo con ellos. El ser tú comprado por la sangre, y lo voy a decir así para que entiendan todos, de Jesucristo, al ser comprado con la sangre de Jesucristo, tú ya no tienes derecho a criticar, ¿sí?, a las autoridades puestas por Dios. Ya no. Tú te tienes que hacer a un lado. Como ciudadano, claro que puedes ejercer tu voto. Como ciudadano puedes hacer cosas. No quiere decir que estás de acuerdo con todo, pero no criticas, no maldices, ¿verdad?, a las autoridades puestas por Dios. Hay cosas que no estamos de acuerdo y no vamos a poder someternos. Y va a haber, ahora sí que, fricción, ¿sí? Pero en general tenemos que bendecirles y respetarles. Espero que todos digan amén. Muy bien. Entonces, cuando yo vengo a ser, ¿verdad?, pueblo de Israel, yo necesito entender los estatutos. En la palabra del Señor habla acerca de cómo es que muchos que tenían lepra vinieron a Dios y fueron sanados, ¿sí? Pero aquí hay algo muy importante, porque todos tenían que hacer diferentes cosas que eran ahora sí que dirigidas por el sacerdote o por los sacerdotes, y ellos tenían que cumplirlo al pie de la letra, hasta que el sacerdote declarara que esa persona inmunda ya era limpia. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque en esta porción de lectura se dice acerca de los sacerdotes, de los Cohen, ¿verdad?, de los Cohen, aún si no pronuncias la H, los Cohen, era muy importante que fueran con él para que él hiciera el juicio, para que él decretara, para que él dijera, esta persona ya es limpia. Se menciona más de 80 veces la palabra Cohen en las escrituras, en esos 4 capítulos, en esos 4 cortos capítulos. Nada más en esos 4, más de 80 veces. Entonces, nosotros tenemos que ir y ver cuál es la autoridad del que es el Cohen, el que es el verdadero sacerdote. Y nosotros, como pueblo de sacerdotes, también en qué posición estamos. Sometidos, claro, al gran sacerdote, al sumo gran sacerdote. ¿Qué es quién? Yeshua el Mesías. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos la escritura, nosotros nos damos cuenta que Dios sí limpia la lepra, sí limpia lo que es inmundo, sí quita de nosotros toda esa carga. Vamos a ver Lucas 4:27, y voy sobre diferentes versículos, más o menos en el orden bíblico. Y dice: muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el asirio. Y es el que se sumerge en el río Jordán,
7 veces. Y aún, ¿verdad?, no estaba contento con eso porque esperaba un espectáculo, ¿verdad?, para que él fuera sanado, ¿verdad? Pero no fue así. 7 veces te sumerges aquí y era una lección aún para él, para que entendiera que era límite de tierra de Dios, límite de tierra santa. Ese lugar era de parte de Dios y ahí iba a ser sanado, no en otro lugar. Muy bien, pero aquí dice, muchos leprosos había en Israel, y ese es el énfasis que quiero hacer. Yo creo que en este tiempo, por desgracia, hay muchos leprosos en el pueblo de Israel. Hay muchos leprosos en el pueblo de Israel. Sigamos. En Lucas 17, 11 al 19 dice, aconteció que caminando hacia Jerusalén, pasaba a lo largo del límite entre Samaria y Galilea, y entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿A quién? Al Mesías. Los cuales se detuvieron a lo lejos y gritando decían, Yeshua, Rabí, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿A quiénes? A los sacerdotes. ¿Sí? Y aconteció que mientras iban, ¿qué es lo que pasa? Fueron limpios. Fueron limpios cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor, el Mesías, dio la orden. Y ellos que hicieron con fe, fueron y se mostraron. Vamos a ver lo que dice el relato. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz. Y cayó sobre su rostro a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Y dentro de la verdad del pueblo de Israel, los samaritanos no eran bien vistos. ¿Por qué? Porque habían pecado, porque mezclaron las cosas de la Biblia con otras creencias. Y es lo que pasa ahora. Yo creo que espiritualmente hay muchos samaritanos por ahí, ¿verdad? Y cuando vienen al Mesías, a Cristo, al Mesías verdadero de la Biblia, todas las cosas, las que están añadidas, son quitadas. ¿Sí? Igual, hay gente que viene al Mesías y luego de repente empieza a agregar a su fe en el Mesías, empieza a agregar a su fe en la Torah, en la Biblia, otras creencias judaicas. Eso no está bien. Tenemos que verdaderamente alinearnos a la fe de Yeshua el Mesías, que era completamente obediente a la instrucción del Padre. Eso dice la Biblia. Sigamos. Ok. Entonces dice el 17, respondiendo entonces Yeshua dijo, ¿no fueron 10 los limpiados y los 9? Los limpiados y los 9, ¿dónde están? ¿No se halló que regresara para dar gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Y aquí vemos algo muy especial, porque está hablando de la lepra, pero el Mesías habla de salvación. Fue limpiado de la lepra y la palabra dice, tu fe te ha salvado. Y aquí el asunto está en que si tú estás leproso, y lo que quiere decir es que estás en pecado, estás en inmundicia, el único que te puede sanar es Yeshua el Mesías. No hay más. Es el único que te puede sanar de la lepra que es el pecado, que carcome y te lleva a la muerte. Eso dice la palabra del Eterno. Entonces, no hay camino a la vida sino a través de Yeshua el Mesías. Únicamente. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y no hay otro camino. Entonces, yo necesito entender si yo estoy infectado de una lepra espiritual. Me acuerdo del siervo del profeta, con esta que estábamos viendo hace un momento. ¿Sí? Que es otra enseñanza que tiene que ver con la lepra y tenemos que aprenderla. Dice de Eliseo, ¿verdad? Y con Naamán, el siervo de Eliseo va y pide lo que Eliseo le había dicho no aceptar. Va y pide recompensa a Naamán, que era muy rico, porque había sido sanado de lepra, y miente. Llegaron visitas, vinieron gente, y si se necesita darle regalos, entonces dame Naamán. Entonces Dios le revela a Eliseo que este siervo, ¿verdad?, comete ese pecado en desobediencia, y la lepra le saltó a él. Otra vez, lepra por una relación de la persona con el pecado. ¿Sí?
Y aquí hay algo muy importante. ¿Por qué fue? Él mintió. Se te pega la lepra por mentir. Manipuló las circunstancias. Por manipular, que es hechicería. Todos los hechiceros y los brujos son manipuladores. Se pega lepra en lo espiritual, ¿sí? Y tuvo avaricia, codició. La avaricia y la codicia también te generan lepra. Es muy importante entenderlo en lo espiritual. Y cuando eso sucede y yo reconozco que estoy contaminado de lepra porque he participado de esos pecados, ¿sí? Yo tengo que venir a los pies del Mesías. Así como dice la palabra. A los pies del Mesías y decirle con toda la fe y con todo mi corazón, decirle: Señor, yo he pecado, estoy enfermo de lepra. Si quieres, tú puedes sanarme. Y Él va a decir: de claro que sí, porque Él así es. En bondad y en misericordia no va a rechazar al de corazón humilde que viene a humillarse delante de Él. Sí quiero sanarte. Y vas a ser sanado del pecado. Vas a ser sanado del pecado e injertado al pueblo, al único pueblo en el cual hay salvación, al Israel de la palabra de Dios. Veamos. Y dice en Mateo 8, vamos a ir a Mateo 8. Cuando descendió del monte, lo siguieron grandes multitudes. Y aquí un leproso, y aquí está el asunto, se acercó y se postraba ante Él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y así tenemos que venir delante del Eterno en humillación, verdaderamente acercarnos a Él en humillación, postrándose, dice, ¿sí? Y decir: Señor, si quieres, límpiame de este pecado. Yo tengo que decirlo: límpiame de esta lepra. Y extendiendo la mano lo tocó diciendo, dice el escrito: quiero, sé limpio. Y al instante fue limpiado de su lepra. Y esto es una bendición, aleluya. ¿Cómo es cuando tú vienes a los pies de Yeshua, de Jesucristo? Tú vienes a los pies de Él en humildad, no poniendo condiciones, no creyendo en religión, sino verdaderamente encomendarte a Él para entender cómo es que Él vivió y seguir sus pisadas. No porque me llevo bien con cierto grupo, porque me gusta la alabanza con humo y en oscuras en esa congregación, porque ahí sí me dicen que me aman. No, hermano, no es así. No es así. Tenemos que ir de acuerdo a lo que la palabra del Eterno dice, porque la palabra del Eterno, como siempre se ha creído, es muestra de su amor para con nosotros. El mandamiento te salva, es decir, te protege, porque el único que salva es Yeshua el Mesías, ¿sí? El único que salva es el Mesías, el único que trae redención. Pero el mandamiento, al tú ser salvo y someterte al Mesías, el mandamiento te trae protección, santidad. Y dice la palabra de Dios que sin santidad nadie lo verá. Y yo quiero verlo y estar cerca de Él. Yo quiero verdaderamente estar en completa paz, shalom, con Él, porque quiero estar cerca con Él. Entonces yo tengo que tener esta actitud de este leproso. Reconocer que delante de Dios el pecado es totalmente impureza, es completamente muerte, es lepra delante de Dios. El pecado es lepra. Yo no sé cómo podemos andar con la lepra. Tal vez tu brazo está lleno de lepra porque lo has usado para robar y sigues caminando. Bueno, no importa. Y tu mano está completamente leprosa. Tu lengua, tu cara está leprosa porque has sido hipócrita, porque has hablado del que no debes de hablar, porque hablas lo que no conoces. Y tú dices: no, no pasa nada. Y te sigues viendo en el espejo: no tengo nada. Pero espiritualmente apesta todo eso. Créanme que así es en lo espiritual. Y cada una de las cosas. Creemos que estamos muy bien. No, es que yo me veo muy bien. El ego, la soberbia y todo eso es lepra espiritual también. Y tenemos que erradicarla. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. Nadie puede enaltecerse delante del Dios Supremo. El que se enaltezca va a ser humillado. Delante de Dios Todopoderoso, solamente el humilde, no más.
Tenemos que sanar nuestro corazón y nuestra mente de toda soberbia. Esto es muy importante. Y humillarnos. ¿Cómo es que voy a hacer si yo soy muy egoísta y soy bien egocéntrico y ¿cómo se dice? Tengo un orgullo del tamaño de una montaña. ¿Cómo le hago? ¿Sí? Tienes que practicar humillación. Con ese ego y con esa soberbia es seguro que has lastimado a mucha gente en el camino. A mucha gente. ¿Sabes qué tienes que hacer? Ir a pedirle perdón. ¿Y sabes cómo se va a ir bajando tu ego y tu soberbia? Dios la va a ir talando y quitando. Ese monstruo que está en cada uno de nosotros de soberbia se va quitando y se va cortando. El Señor va haciendo pedazos eso. Y vas a ser agradable delante del Eterno, porque vives en humildad. Pero si no quieres humillarte e ir a reponer todo lo que has hecho por soberbia y orgullo, ¿sí? El Señor no va a hacerlo. Tienes que reponer el verdadero arrepentimiento, que es techubá en hebreo. El verdadero arrepentimiento es volver a las sendas del Eterno y reponer, hacer reposición. Todo lo que esté en nuestro alcance, tenemos que reponerlo. Así es. No existe de otra manera. La desgracia es que se habla del arrepentimiento, nada más pide perdón por tus pecados. Y eso no es arrepentimiento. Porque el Señor está esperando, diciendo, bueno, sí te perdono. Y está esperando tu reacción. Me perdonó Dios, el Todopoderoso, el Santo me perdonó por este pecado. ¿Por qué? Porque golpeé a aquella persona, robándole, injuriándole, chismeándole. Hice esto con otra persona, forniqué con esto, hice aquello. Y decimos, no, es que Dios ya me perdonó y no tengo que reparar nada. No es así. No es así. Y claro que lleva su tiempo. Pero, primeramente, sabes que el Señor te recibe. Y para que seas sanado completamente, vas a tener que ir. Es más, hay veces que ni siquiera se tiene que buscar el asunto. El Señor lo va a poner en tu camino. Y no desaproveches la oportunidad para ponerte a cuentas, para reparar, para hablarlo. ¿Sí? Voy a continuar, es que esto es muy amplio. Dice, entonces Yeshua, Mateo 8:4, entonces Yeshua le dice, mira, no lo digas a nadie, solamente ve y muéstrate. ¿A quién? Al sacerdote otra vez. Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Presenta la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. Hermanos, hay una cosa muy especial, muy especial en esto. En todo el tiempo no se conocía que hubiera, ¿sí?, leprosos sanados. Sabían que aún el proceso para sanación de un leproso, ¿sí?, tenía que ver con la intervención divina. Dios tenía que sanarlo. Ahorita ya es otra cosa. La lepra se trata física, se trata y tiene cura. Pero nosotros entendemos que la palabra de Dios tiene que ver con cuestiones más grandes, más elevadas, con algo espiritual. Nadie podía borrar el pecado de las personas. Por eso, más que únicamente y exclusiva y únicamente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es misericordioso. Entonces, cuando nosotros vemos cómo es que Dios en su soberanía le dice a su Hijo amado, te doy toda autoridad, la plenitud de mí va sobre ti, para que tú hagas de acuerdo a lo que está en el corazón del Padre. Y Él en toda autoridad decía, sí quiero ser limpio, sí te quiero tocar para que seas limpio, sí te perdono ese pecado para que haya salvación en tu vida. Con esa autoridad única y exclusiva del gran y todopoderoso Elohim. Es bien importante que nosotros entendamos que la lepra sí se sana, la lepra espiritual. La lepra espiritual, cualquier cosa demoníaca, Señor, en su poder y autoridad puede sanarte. En el nombre de Yeshua HaMashiach, así es. Somos libres en su nombre. Amén. Vamos a continuar. Aquí algo muy importante. En cuanto a la plaga de lepra, de Deuteronomio 24:8. Sí.
Pon cuidado en esto ya lo vimos, escrupulosamente. Sí, vamos a Oseas, vamos a ver algo en esto de que nosotros como sacerdotes, ¿sí? Como sacerdotes tenemos una responsabilidad muy grande. Perdón, vamos a continuar. Cuando nosotros vemos la profecía, vemos que el pueblo de Dios, que en este caso, cada vez que hable de sacerdotes, pensemos en nuestra responsabilidad. Yo sé, porque van a empezar algunos, no, que están usurpando el lugar de los levitas. Nadie está haciendo eso. La palabra de Dios dice que somos un pueblo de sacerdotes en Yeshua el Mesías, y que hay una responsabilidad. Aunque yo no soy el sumo sacerdote, porque hay un solo sumo sacerdote, no soy hijo de Aarón, eso no importa. La palabra de Dios habla acerca de cómo es que nosotros debemos fungir como un pueblo santo de sacerdotes. Y en ese sentido es que vamos a leer estos versículos. Oseas 4, 1, 5. Oíd la palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra. Y ahorita en este tiempo, así es. Yahweh, el Dios de la Biblia, ¿sí? El Dios de la Biblia, así lo dice, está en contienda con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, que es necesario que nosotros como pueblo manifestemos que verdad, misericordia, conocimiento de Dios en la tierra. Ese es el propósito. ¿Y qué hablamos? Medias verdades, mentiras. No tenemos misericordia y no conocemos al Dios en la tierra. No lo damos a conocer realmente. Damos a conocer un Dios a la mitad. Un Dios a la mitad. Y no puede ser de esa manera. Es importante que yo entienda que Dios, el de la Biblia, tiene mucho más amor y misericordia y bondad que yo. Y que sus verdades son las que les van a traer libertad a las personas. Tenemos que reflexionar en esto. Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. ¿Qué está pasando en la tierra? Esto no es para ofender a nadie, al contrario. El perjurar, el estar jurando, el usar la palabra en vano, el dar falso testimonio, mentir, el matar, y que tiene que ver con odiar también, los rencores, la falta de perdón, el hurtar, el robar, el querer no pagar impuestos, el querer, no, yo no quiero diezmar, yo no voy a ofrendar, eso no es para ahora, aquello tampoco, siempre queriendo saliéndonos con la nuestra. Si es para la congregación, si es para el gobierno, si es para con el prójimo, siempre tratando de jalar para nosotros. ¿Y cuándo vamos a ceder? Bueno, sí lo voy a hacer. Dice, por lo cual se enlutará la tierra. Hermanos, por lo cual se enlutará la tierra. Échale la culpa al coronavirus. Échale la culpa después a los terremotos. Échale la culpa a los malvados gobiernos. Los instrumentos que Dios use, eso es lo de menos. La cuestión es de que por no hacer las cosas de acuerdo al Dios que creó todo, la tierra se enlutará. Vamos a continuar. Y dice, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote, resisten a la autoridad. Entiéndase de esa manera, por favor. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Fíjate nomás las palabras. Sigamos. Mi pueblo, fíjense por favor hermanos, los que estén conectados, que no sé cómo decirlo, me emociona esto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esa frase yo la he escuchado por todos lados. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Y empiezan a hacer estrategia humana. A ver, para que las cosas funcionen vamos a traer un motivador. La palabra de Dios, Él mismo no ocupa de motivadores en su pueblo. Ocupa de siervos que estén obedeciendo la palabra de Dios.
que nos dé el valor para no, para no estar dando mentiras, verdades a medias. No puede ser de esa manera. No es con motivadores, no es con estrategia humana. Aún se llenaran las congregaciones y tengas miles. ¿Qué son esos dentro de una congregación sino pura carnalidad? Que no están dispuestos a obedecer, no están dispuestos a someterse al Dios de la Biblia. Solamente quieren amor, amistad y quieren bondad en todo. No es así, la vida no es así. Es una farsa todo eso. Es una farsa. Ahora sí que la palabra de Dios dice, y el Señor lo afirma en sus propias palabras: en la tierra tendrás aflicción, pero no temas. ¿Sí? Porque yo he vencido. En el mundo tendrás aflicción, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? Yo voy juntamente contigo en este caminar, pero la aflicción no se va a quitar. Que ahí la palabra es la misma palabra que se usa para aflicción, es tribulación. Búscalo en griego para que veas que no estoy mintiendo. Hermanos, seamos muy sensatos. Fíjense, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Se habla, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Vamos a enseñarles. Y pum, ahí de cierre pongo 3 puntos y se acabó. Así no se usa la palabra de Dios. Esta palabra es para el pueblo de Israel, no para cristianos que no quieren obedecer la Biblia. Hermanos, perdónenme porque estoy hablando fuerte, pero estoy convencido de que vienen tiempos difíciles. No es tiempo de jugar. Perdónenme si no he hablado con algunos de ustedes antes. Es necesario que nos pongamos muy serios en esto. Se lo estoy hablando con todo mi corazón. Yo espero que lo entiendas. Yo espero que lo entiendas. ¿Sí? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y aquí sacerdocio, también entiéndase, yo te voy a echar del pueblo, porque es un pueblo de sacerdotes. Ya no puedes estar en mi pueblo. Y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, la ley de tu Dios. Marcos, pero es que estamos en la gracia, estás mal. No, mi hermanita, mi hermanito, eso lo he escuchado tantas veces. No es así. Hay un error de poder, ahora sí que, traer la enseñanza de Pablo. No es por los mandamientos de la ley que soy salvo, justificado. No es por los mandamientos de la ley que yo soy, ¿cómo se dice? Comprado. ¿Sí? No es por los mandamientos de la ley que yo soy salvo, pues. Pero no quiere decir que a la hora de ser salvo por la gracia que es en Yeshua, en Jesucristo, por todos esos méritos que Él, ¿verdad?, dio a favor nuestros al ser clavado en ese madero, yo voy a vivir para desobediencia. No, si por eso murió Él, por mi desobediencia. No muere por mi desobediencia para yo seguir en desobediencia. No puede ser. Eso nadie lo va a creer. De hecho es falso. Yo soy salvo por gracia para ser injertado en el pueblo de Israel, ser el Israel de Dios en todo el mundo. No se entiende el Estado de Israel, que hay mucho pueblo santo en el Estado de Israel. ¿Sí? Yo no estoy hablando de eso, pero que en su momento el Señor va a venir a poner orden y va a reinar ahí precisamente y va a traer de todas las naciones a su pueblo Israel. Amén. Los que alaban al Eterno, los que obedecen su palabra, y claro está, como un fundamento que nadie puede quitar, los que creen en el testimonio de Yeshua, de Jesús, del Cristo, de Yeshua el Mesías, para que se entienda muy bien. Hermanos, no confundamos las cosas. Olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense qué palabras tan fuertes. Oseas 4:6, 710 años antes del Mesías, el pueblo estaba por ser esparcido. Israel del norte estaba por ser tomado por los asirios. Ya estaba todo eso cuajándose, se estaba haciendo revueltas y el pueblo no se arrepentía.
Ya les vino la pandemia y el pueblo sigue con dureza de corazón. Ya les viene la crisis monetaria y el pueblo sigue haciendo lo que le da la gana. Ahí viene la guerra, porque vienen guerras. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra del Señor lo dice, por eso yo creo lo que dice ahí. Y el pueblo del Señor sigue con dureza. ¿Qué más se necesita para que nuestros corazones sean ablandados? Yo no quiero que sea por mi causa. Yo necesito verdaderamente en este tiempo de alinearnos, porque el Señor nos está teniendo en este reposo obligatorio. Él nos está teniendo en este reposo obligatorio a la gran mayoría en todo el mundo. No puede ser que no tenga propósito. Alíñate, mi hermano. Vuelve a las sendas antiguas. Y las sendas antiguas son las santas escrituras. Son las santas escrituras. No cosas nuevas que nacieron hace poco tiempo y que se han venido, ahora sí, igual que el judaísmo, con muchas cosas que venían para traer cargas a la gente. Y que el Señor vino, quítale esas cargas a mi pueblo. Ellos tienen que obedecer lo que se dice en la silla de Moisés y no las leyes, ¿sí? No las leyes del judaísmo, no las leyes de los hombres, no las costumbres de los hombres. De la misma manera ahora traemos una carga de sobreespiritualidad que no es bíblica, ¿sí? Sobre la gente, y están esperando ver la cosa ahí, ¿sí? Están ahí queriendo tener experiencias, cuando lo único que tendrían que hacer es someterse a la palabra de Dios y tener el poder del Espíritu Santo para testificar de acuerdo a lo que Él dice. ¿Para qué? Para hacer lo que Él dice y que Él se manifieste de acuerdo a su voluntad. A su voluntad, porque así lo dice 1 Corintios. Hermanos, estamos trayendo carga a la gente con cosas, con haciendo ¿qué? Tantas cosas, fiestas que no dicen la Biblia, día de reposo que no existe, ni siquiera hay día de reposo, lo hemos anulado, ni siquiera el domingo es día de reposo. Bueno sería que se tomara la decisión de poner un día para Dios, pero ni eso, no nos engañemos, son tantas cosas. Hermanos, seamos sensatos, volvamos a la Biblia, dejémonos de tantos juegos de palabras, críticas, de insensatos que se paran enfrente de un púlpito y empiezan a hablar cosas que no conocen y a criticar cosas y a decir cosas que no saben. Hermanos, no caigamos en el juego. Todo lo que te diga el que esté enfrente en tu congregación, velo y revísalo en la Biblia. No tienes por qué temer. Si ha manipulado diciendo que va a caer maldición porque tú no te sometes a Él, en esa manera es claro que no, absolutamente es no. No tengas miedo. No tengas miedo. Ve a la Biblia. Ve a la Biblia. Ora a Dios. Sé sincero. No trates de manipular. Ahora que si en una congregación te están disciplinando porque hiciste algo mal, no tomes pretextos. Disciplínese. Es muy importante. No sé cuánto tiempo más voy a hablar, pero voy a continuar. Olvidaste la Torah de tu Elohim, porque te faltó conocimiento, viene el desastre. Porque te faltó conocimiento. Miqueas 3:9. Oíd ahora esto, jefes de las casas de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Hermanos, liderazgo, ahí se nos están hablando. Que abominas el juicio. A mí no me gusta hacer juicio en los asuntos. No estamos para juzgar. La palabra dice en el Nuevo Testamento que tenemos que juzgar. Somos los que juzgamos. No para salvación. No se malentienda. Yo no juzgo quién es salvo y quién no. Eso le toca a Dios únicamente. Pero en las cosas que nosotros estamos haciendo, y la palabra lo dice, tienes que juzgarlo. Y el que está adulterando, está adulterando. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Hacer el juicio. Si hubo adulterio, no es correcto. Si se entiende, espero que se entienda lo que quiero decir. Abominaste el juicio, pervertiste todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Fíjense que la injusticia en el Nuevo Testamento, ¿saben qué quiere decir del griego? La injusticia, ¿cómo se dice? La maldad, la iniquidad, ¿sí?
por injustos se traduce como no tener ley al griego. Fíjense nada más. Sus jefes juzgan por cohecho. Sus sacerdotes enseñan por precio. Se ejerce el ministerio por dinero. Me tocó oír ese mensaje de ese siervo de Dios en el internet y tiene tanta verdad. Tanta verdad. ¿Dónde están metidos todos esos que dijeron que iba a estar todo muy bien? Que sembraras la semillita y que dieras esto y el otro. ¿Dónde están metidos? El juicio llegó, aquí está. Lo estamos viviendo y esto es nada. Cuando se acabe esto del coronavirus, empieza otra vez otras cosas. Traemos un reto económico y espérense, las decisiones que se van a tomar, ¿sí? Las decisiones que se van a tomar con el pretexto de la pandemia. Hermanos, no son tiempos buenos. Tenemos que aprovechar el tiempo y vivir en verdad. Veamos. Y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Yahweh diciendo, ¿no está Yahweh entre nosotros? Fíjense nada más, utilizando el nombre del Eterno en vano. ¿Sí? No vendrá mal sobre nosotros. Así dicen los falsos profetas. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosques. ¿Por qué? Porque no se enseñó al pueblo entre lo santo y lo impuro, lo malo. No se enseñó entre la impureza y la limpieza, lo que es pecado y lo que no es pecado. Necesitamos enseñarlo y entenderlo según la Biblia. Según la Biblia. Sofonías 630 años antes del Mesías. Sus profetas son insolentes, hombres desleales. Sus sacerdotes han profanado el santuario y han, ¿qué dice? Violado la ley. Fíjense nada más. Y juicio. ¿En esto cambió la ley? Jamás. Jamás. Es eterna. Ageo 2, 520 años. Es contemporáneo de Ezequiel, Jeremías. Por ese tiempo Judá tuvo que ser llevado a Babilonia, etc. Vamos a ver estas palabras, son bien tremendas. Ageo dijo, así es este pueblo y esta nación que está delante de mí, dice Yahweh. Toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen allí es inmundo. Hermanos, si el pueblo no entiende qué es inmundo y qué es limpio, ¿cómo van a ofrecer cosas limpias? ¿Cómo lo van a hacer? No lo van a poder hacer. Pero el pueblo, ¿qué tiene que hacer? Ser enseñado a entender qué es lo limpio y qué es lo inmundo, qué tiene lepra y qué no tiene lepra, qué es pecado y qué no es pecado. Cuánto esto es agradable a Dios y qué es no agradable a Dios. Y entre las cosas que son buenas, ver qué es lo más importante y luego lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto. Y no quiere decir de ninguna manera, porque así estamos acostumbrados, que solamente lo uno y lo demás no. El pueblo de Israel no trabaja así. Otros sí, el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel entiende que esto es lo más importante, pero lo segundo también, y lo tercero también, y lo cuarto hay que hacerse. Y entre más yo empiece a vivir de acuerdo a la instrucción de Dios, me voy santificando para Él más. Aunque no lo crea, mi hermano, si es la primera vez que lo escucha y me tuviste paciencia hasta este tiempo y aguantaste lo que he dicho, ¿sí? Hay niveles de santidad, están establecidos en todo Jerusalén, en el área del templo, dentro del templo, dentro del lugar santo, hasta llegar al lugar santísimo, hasta llegar a la mera arca del pacto donde está la presencia del Eterno. Y en cada uno de los niveles había cierto grado de santidad. No todos tenemos el mismo nivel de santidad. ¿Quién está en la presencia ahorita del Señor abogando por nosotros? El sumo Cohen, el sumo sacerdote, Yeshua nuestro Mesías. ¿Sí? Y hay otros sacerdotes que más exigencias, sí, más cumplimiento. Ahorita en este tiempo así es. ¿Ok? Yo tengo que entender que tengo que estar dentro de Israel. Y de ahí ir preparándome, porque deseo mucho estar con mi rey, cerca de él. ¿Sí se entiende? Espero que se haya entendido. Esa es toda una enseñanza.
¿Ok? Se necesita mucho más tiempo para explicarlo muy bien. 16, Ageo 2:16. Durante aquel tiempo, cuando iba a un montón de 20 efas, había solo 10. Y cuando iba al lagar por 50 cubos, había solo 20. Voy a trabajar porque me paguen este trabajito por 5,000 pesos. Y vas y te pagan 2,000. Y no te van a dar más. Y si lo quieres. Y haces esto y no funciona. Y empiezas a ver que las cosas no están correctas. Oye, me esfuerzo mucho pero gano poco. Hago esto y no funciona. Quiero hacer aquello y tampoco. Y dice la palabra: os herí con viento abrasador, añulo y granizo en toda obra de sus manos. Pero ninguno se volvió a mí, dice Yahweh. Esto es, hermanito. Entiende, aunque tengas mucha riqueza, capaz que alguien va a decir: no, yo tengo todo, no pasa nada. Pues yo no sé cómo lo ganaste. Y eso no es importante, yo no lo voy a juzgar. Aquí lo importante es que estamos viviendo un tiempo en que tú vas por 20 y recoges 10. La persona que quiere ganar 50, gana 20. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Que te volvieras a Él. Eso es lo que dice la palabra. Este tiempo es para alinearse. Te estoy poniendo ejemplos del pasado, de la palabra, porque eso es lo que dice la palabra de Dios en Romanos y también en Corintios. Las escrituras antiguas son para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, para nuestra santificación. Ahorita vamos a ver los versículos. Sigamos. Y dice, Éxodo 16:1. Y fíjense, esto me llama mucho la atención, que tiene que ver con que ahorita empezamos, el conteo del año, del mes segundo según la Biblia. Y dice así: viajaron de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel arribó en el desierto de Sin, entre Elim y Sinaí, en el 15 del segundo mes. Pero fíjense lo que dice: después de partir de la tierra de Egipto. Después de partir. Aquí algo muy interesante, porque este capítulo 16, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, está hablando de que se les va a dar maná, se les va a dar el sustento en el desierto, se les va a dar todo lo necesario. Pero había algo muy importante que el pueblo tenía que hacer cuando pasara esto. El pueblo tenía que vivir en obediencia. Si había desobediencia, iba a haber corrección, iba a haber disciplina. Es un tiempo para hacer la voluntad de Dios. Eso se los quiero dejar así. Nada más. Por favor, me das la hora. Qué importante es esto, ¿sí? Yo creo que esta enseñanza la vamos a continuar mañana, ¿sí? 7:34. Ya me pasé y ya se pasó el día de reposo, ¿verdad? Pero es bueno que hayamos estado hablando la Torah. Hermanos, esto me falta el doble de la enseñanza. Nada más llegamos a la mitad. Mañana vamos a compartir lo que falta, ¿verdad? A partir de las 11:30, como de costumbre. A las 11:30, como de costumbre, vamos a estar poniendo la enseñanza. Vamos a enseñar lo que sigue. Hermanos, por favor, tengan mucha paciencia. La palabra de Dios se recibe con paciencia. No es 1, 2, 3, ya me dieron el significado de esto y se acabó. No existe eso. No existe eso. Estamos acostumbrados a que todo se haga sin que seamos disciplinados. En el pueblo de Israel no es así. No es así. En el pueblo de Israel se escudriña la escritura, no se lee. La escritura se escudriña, no se lee. El poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Kadosh, que nos lleva a santificación, ¿sí? No es para que tengas paz nada más así, me siento muy bien. No, la paz sí la da el Señor, ¿sí? Pero el Espíritu es poder para obedecer lo que está escrito, para seguir el ejemplo del Mesías. Si en Él recibir el Espíritu tienes dones, manifestarlos para el beneficio de su reino, ¿sí? Y no hacer lucro de ello. No existe eso en la palabra del Eterno.
¿ok? Para que sean dados los frutos. Sí, es verdad. No es para una cosa. No es que una cosa esté mal y la otra no. Que la otra una esté mal y la otra bien. Todo es correcto. Todo tiene su lugar. El Espíritu para que demos de tener poder para testificar. El Espíritu para manifestar dones. Para beneficio del pueblo. Siempre para edificación del pueblo. No para, ¿cómo se dice? Abusar del pueblo. Los frutos siempre los tenemos que dar. Es parte de nuestro testimonio. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, confianza, etc. Es bien importante. Todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y todo se complementa para que nosotros podamos llegar a la madurez. A la madurez. No con uno ni con otro. Con todo. Con todo lo que sí es bíblico. Hermano, gracias por tener paciencia. Sé que la palabra es dura, pero es necesaria. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles. Yo le pido al Señor para poder descargar todo esto que hemos estado orando y viendo y que nos guíe en estos tiempos que vienen. Gracias, bendito Abba, por este Shabbat, por este día de reposo. Gracias por tu misericordia. Te pido en el nombre de Yeshua que tu pueblo venga a ti y te pida con corazón humilde. Yo junto con él y con los que tú vas a añadir, sáname de esta lepra del pecado y yo sé que seré sano. Yo pido para que así sea. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que vayamos con esa humildad y verdaderamente queriéndonos someter al Eterno. Sánanos de esta lepra del pecado en el nombre de Yeshua HaMashiach y seremos sanos. Yo sé, bendito Abba, que tu plan y todo lo que tú haces tiene ese propósito para nosotros, que seamos sanos, que seamos libres, que seamos verdaderamente tu pueblo, que no andemos en fábulas sino en la realidad, que no andemos en mentiras sino en verdad, no en ataduras sino en libertad. No encadenados, sino libres, pero libres para obedecerte, libres para verdaderamente someternos, libres del orgullo y la soberbia y del miedo. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que así sea para tu vida y también para la mía y para mi familia. Que más que nunca se ocupa un pueblo sano, un pueblo bíblico, un pueblo en el poder del Espíritu para dar testimonio allá afuera. Que seamos sensibles y que el Señor tenga misericordia. Que veamos verdaderamente ese discernir de los tiempos de acuerdo al Espíritu y que entendamos que la higuera ya está dando los brotes. Ya está empezando. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y que en todo el caminar sea con gozo y con paz. Con Simha y Shalom, que seamos verdaderamente en el caminar, aún estén las cosas difíciles, con regocijo, porque vamos delante de ti en oración y súplica en el Espíritu, con acción de gracias, verdaderamente estando agradecidos y verdaderamente estando en esa condición, en esa actitud de meditar todas las cosas que sean buenas, considerarlas y desechar lo que sea malo en nuestras vidas. Yo le pido al Señor por ti también, bendito Abba, a los que están por tomar decisiones difíciles, por eso que se está acarreando esas consecuencias de pecado, fortaléceles, guíales en el nombre de Yeshua, que tu amor y tu misericordia ellos puedan sentirla, a pesar de que sea algo que sea doloroso y difícil, pero necesario. La muerte de Yeshua fue dolorosa y más difícil no pudo ser, pero era necesaria según tu voluntad. Ayúdanos a entenderla. En tus manos estamos, en ti confiamos, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y todos decimos amén, amén. Nos vemos mañana. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos mañana a las 11:30 de la mañana.